después del contexto, lo que pretendemos es explicar cuáles son las cosas que debemos realizar, ¿no? Desde la concepción del proyecto, porque claro, esto se tiene que planificar cuando estamos elaborando el expediente técnico. Y después la calidad se tiene que llevar a cabo en la etapa de ejecución del proyecto. Entonces dependerá, como dijimos, de muchos aspectos. Importa el tema técnico por el hecho de que eso nos va a permitir a nosotros definir cuál va a ser esa calidad de la que estamos hablando, ¿no? Habíamos puesto un ejemplo por la resistencia de un concreto. También dependerá un poco de los estudios. O sea, imagínense un proyecto que haya habido unos estudios de suelos muy pésimos, entonces define un poco el tipo de cimentación que va a tener que tener ese proyecto, ¿no? En función de esa resistencia a la compresión o esa resistencia última que tenga el tipo de terreno. Entonces, como ven, todo está vinculado y relacionado. Entonces, dentro de la recopilación de datos que es necesario plantear para poder elaborar esta calidad, son estudios comparativos, ¿no? Entonces, comparar prácticas reales o planificadas de proyectos que haya desarrollado muy similares, cuáles son esos estándares de calidad de esos proyectos y poderlos identificar y ponerlos en práctica. La tormenta de ideas, que es una metodología que puede surgir a nivel de el equipo de diseño, entonces consta en recoger datos en forma creativa, ¿no? Esos datos probablemente sean pues, los que hemos recogido de los resultados de los estudios de geotecnia que puedan haber hecho, tomando siempre el ejemplo que estamos dando, entrevistas. Entonces, todos estos son las consideraciones que podríamos nosotros utilizar, ¿no? Para este propósito. Otro, el análisis de datos, ¿no? El análisis costo-beneficio. Fíjense, ¿no? ¿Qué tan caro? ¿Cuál va a ser el rédito o el beneficio que vamos a tener? Entonces, estimar las fortalezas y debilidades de las alternativas a fin de determinar la mejor alternativa en términos de los beneficios que ofrece. Los principales beneficios de cumplir con los requisitos de calidad incluyen menos retrabajo, ¿no? El retrabajo está considerado como un desperdicio, ¿no? Una pérdida, porque si me equivoco tengo que volverlo a hacer. Y eso es algo que normalmente se pone, ¿no? En el proyecto, cuando nosotros vamos a iniciar una obra, hacemos una planificación basándonos en la planimetría, es decir, en ver desde arriba cómo está el terreno, y en ese terreno lo que nosotros hacemos es un layout. Eso es un método o de repente, según Lean Construction, es un diagrama de espagueti, así como los fideos, espagueti, justamente a semejanza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos de repente un terreno, ¿no? Tenemos acá los accesos, ¿no? De repente esta es una calle, ¿no? Tenemos acá una avenida, ¿no? Y lo demás son propiedades vecinas, de repente colindantes, ¿no? Entonces,
Y la obra que nosotros tenemos que hacer es acá, sobre algo que ya de repente está construido, ¿no? De repente tenemos acá otras instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros solamente nos han pedido construir este sector, ¿no? Porque esto es un mejoramiento, una ampliación, o qué sé yo. Pero hay este muro que está en buenas condiciones y yo decido abrir acá una puerta para poder ingresar mis materiales y todo esto, ¿no? La otra es que lo ponga por la puerta de acá, pero tengo ciertas limitaciones, el tránsito va a estar un poco limitado, no hay facilidad, entonces decido ingresar por la avenida y hacer una puerta acá. Al terminar la obra, yo debo reponer esto, ¿no? Pero evaluando un poco el tiempo, la facilidad y todo eso, el costo que me represente reponer esta puerta es poquísimo, ¿no? Porque claro, esto yo debo dejarlo tal como lo encontré, comparado con todo el traslado del acarreo, porque de repente el camión no entra por acá y tengo que dejar todo el material en esta zona, en esta calle, y de ahí entrarlo con un bobcat o con unos buggies hasta acá, ¿no? Todo lo que es agregados, cemento. Entonces yo veo ese beneficio-costo, digo, bueno, ¿sabes qué? El costo de la puerta o de reponer el muro me cuesta 2.500 soles, comparado con todo el ahorro que voy a tener por el acarreo, que deben ser 14.000, 15.000 soles. Ya, ¿sabes qué? Vamos a demoler esto y vamos a hacer esto. Ya, esas son las comparaciones que a veces podríamos nosotros un poco plantear, ¿ya? Sobre el tema de la toma de decisiones en cuanto a la productividad, en cuanto a todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costos, hablamos de prevenir, evaluar qué cosas podrían resultar producto de un procedimiento, ¿no? Y qué cosa me va a perjudicar, ¿no? Entonces, no solamente hablamos del material, sino también de procedimientos, tecnología que podemos usar, ¿no? Entonces, reprocesos, defectos son con la flecha hacia abajo, quiere decir que voy a perder, son pérdidas. Y el tema de productividad y satisfacción del cliente es lo que va a sumar. Entonces, ¿qué es lo que más hace que la balanza, basándonos en el costo, ¿no? Me hace, o sea, pesa más, ¿no? Ese es el tema de comparación que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Bueno, acá hay un análisis de datos sobre el costo de la calidad. El costo de la calidad asociado a un proyecto consiste en uno o más de los siguientes costos. En la figura vamos a ver costos de conformidad, costos de no conformidad, ¿no? Dentro de los costos de conformidad, que es lo que el cliente de repente quiere y pretende, y la empresa tiene que proporcionar eso. Entonces, el costo de prevención, ¿no? Implica muchas veces capacitación, preparación de equipos, ya sea de técnicos o de repente de los mismos operarios o obreros, documentar el proceso, hacer un, un diagrama de flujo de cómo va a hacerse el procedimiento, los equipos, ¿no? Y el tiempo para hacerlo correctamente. Sobre todo a veces cuando hacemos obras que tienen que ver con montajes, con izajes, con encofrados, ¿no? O sea, se analiza todas estas características, ¿no? Sobre el diseño del encofrado, cómo se va a montar, cuáles son las resistencias. Y eso definitivamente supervisión también nos los exige a nosotros como tal, ¿no? Los costos de evaluación, al evaluar la calidad hablamos de qué pruebas,
vamos a tener que sacar para verificar que está esto. Miren, una manera de comprobar la calidad, de repente en la parte del trazo, la topografía, ¿no? Y eso demanda pues un costo, ¿no? De una estación total. Por decir, nosotros al inicio nos estamos trabajando con una estación total, después ya una vez que todo está aprobado el trazo, simplemente eran replanteos. Pero para trazos de algunas consideraciones, por decir, había una media luna, eso no lo puedes hacer fácilmente porque encima los radios, uno podría decir, bueno, ingeniero, pero le ponemos nomás radio y trazamos, pues, ¿no? Bueno, no había forma porque ya había monumentado varias cosas, ¿no? Y eso es algo de lo que a veces uno dice, bueno, oye, pero para que esto salga bien, contratemos una estación total, ¿no? Con esa estación total voy a poder tener este trazo de manera correcta, ¿no? Los que han ido a la obra, no sé si se acuerdan, a ver, déjenme ver si puedo descargar algo de que me ha pedido justo hace poquito el señor Tito, ok. A ver, acá, esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, este es ya el edificio, esto está tomado desde el tercer nivel, y yo no, ¿dónde podría poner el punto del radio? Si acá tendría que ir hasta la avenida de repente, o en el límite de propiedad para poder hacer esta media luna y que salga bien, ¿no? Entonces, para hacer este trazo, tuvimos que nuevamente contratar una estación total de tal forma de que podamos replantear con las coordenadas y esto salga bien, ¿no? Entonces, esto es parte del costo de evaluación que tiene que ver con las pruebas o con lo que después me van a checar, ¿ya? Ahí le dejo algo como ejemplo. A ver, pérdidas en pruebas destructivas, a veces diamantinas. ¿Por qué? Porque la prueba no estuvo bien, o pruebas de esclerómetro, inspecciones, todo eso es parte, va a tener un costo, ¿no? Entonces, dinero gastado durante el proyecto para evitar fallas, ¿no? Entonces, ahora, esto también debe estar presupuestado, pues, porque al contratista se le debe exigir, si bien es cierto, pero todas esas pruebas cuestan. Entonces, cada ensayo de compresión son 15 soles. Y en la obra que se hagan 1000 ensayos, multiplique, son 15.000 soles. Entonces, si no lo hemos previsto, esos 15.000 soles, ¿de dónde van a salir? De la utilidad del contratista. Entonces, tenemos que ser conscientes en que esa calidad, bueno, tiene que tener pues un rubro de pruebas de concreto, pruebas de suelos, pruebas hidráulicas, pruebas eléctricas, pruebas de telecomunicaciones para que pueda hacerse y abordar. Ahora, eso no solamente juega parte para la contratista, ¿no? Se supone que a supervisión también le pagan para hacer sus pruebas, cosa que deberían hacer ellos, ¿no? Y a veces, en el caso de supervisión, siempre se cuelgan de los ensayos que hace el contratista para ahorrarse eso, ¿no? Alguna vez hemos tenido un contrato, bueno, tú quieres hacer a tu prueba, bueno. Entonces ellos han traído su laboratorio, han traído su esto, han cotejado, contrastado. Eso está bien, me parece correcto, ¿no? Porque también yo supervisión me voy a confiar, ¿y qué tal si el contratista tiene arreglo con el de laboratorio y todo le está... Ahora, la supervisión tiene la obligación de asistir a la ruptura, pues uno le notifica, tal día, tal fecha se llevarán a cabo los ensayos de rotura de probetas, cuando son los ensayos de densidad seca, están ahí, cuando se hace el proctor, a veces dice quiero ir a ver, por decir el día que nosotros hemos hecho un vaciado del auditorio, del salón de usos múltiples, hemos pedido concreto especial, ¿no? Hay un concreto
está basada en el desempeño que yo quisiera. Entonces yo solicité concreto para desencofrar en 7 días. Entonces hemos tenido las probetas de laboratorio, que nos tienen por norma y por protocolo que cada mixer que sale de planta ya deja esas probetas en, en la planta, ¿no? Las codifican. Ahora, si a criterio, ¿no? La contratista pide probetas, que es lo que siempre hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que el camión viene precintado, es decir, cerrado, sellado, entonces, pero puede haber pasado mucho tiempo, más de 3 horas de espera, ese concreto no debe vaciarse. Entonces, todo eso podría repercutir en la calidad del concreto, voy a hacer presente. Entonces yo, por eso, en el parte que sale de planta, sale la hora de salida. El mixer llega con un precinto de seguridad donde nadie ha metido la mano ahí. Entonces uno rompe el precinto, ve la hora de salida y todas esas cositas son las que hacen. En una ocasión compramos un concreto, a pesar de que no era un concreto estructural, sino un concreto para pisos. El operador agarró, le aumentó agua. La supervisión dijo, este concreto no se va a hacer acá. ¿Por qué? Porque usted está agregando agua. ¿Qué agua es? ¿Tiene aditivo? No, que sí tiene. Esto ya debió avisar antes de. Así que ese concreto no se coloca. ¿Quién pierde? ¿Nosotros? No, porque nosotros no, como contratistas no hemos echado agua. Es la empresa la que vende el concreto la que tuvo que regresarse ese camión con el concreto. Entonces, fíjense todas estas cosas que debemos conocer para poder asegurar esa calidad. Los costos de no conformidad, ¿no? Costos de fallas, ¿no? En el caso de hacer trabajos que salieron mal, vaciado de una columna que no estuvo bien, estuvo con cangrejeras, ¿qué pasó? Que de repente el tamaño máximo nominal del agregado no era el apropiado. Eso no es culpa de la concretera, porque tú pides y te preguntan qué tamaño agregado va a querer. Si tú le dices de 3/8, el concreto te cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque el concreto, entre más pequeña sea la piedra, el costo de ese agregado chancado con piedra de 3/8, de 1/4, se eleva, ¿no? Pero si tú no haces la salvedad, normalmente te viene pues de 3/4, 1 pulgada. Que para efectos de los recubrimientos y de la cantidad de estribos podría a, hacer de que el concreto pase regularmente, ¿no? Entonces, todas esas cositas son las que podrían hacer que los concretos, de repente no ha salido toda el vaciado mal, pero ha habido sectores donde sí había mayor concentración de acero, sobre todo en los confinamientos por cortante, en los extremos de columnas o vigas, y no se ha generado. Entonces yo tengo que resanar, tengo que picar, tengo que utilizar un puente adherente para pegar concreto antiguo con concreto nuevo. Tengo que utilizar un concreto con un aditivo expansivo para que el concreto, porque siempre se retrae o se contrae en el tiempo, entonces para que ese arreglo salga correcto. Eso es un costo que lo tengo que asumir si es que el procedimiento no ha sido el más apropiado. Entonces, todas esas cosas, chicos, son las que, claro, acá no podríamos presupuestar eso, ¿no? Entonces, la idea es, una vez que todo está diseñado, que la calidad, pues, en el momento de la ejecución, pues, tomamos todas las precauciones para que no ocurra este tipo de fallos, ¿no? Herramientas de análisis, de decisiones, con múltiples criterios. Por ejemplo, la matriz de priorización se puede utilizar para identificar los principales incidentes y las alternativas adecuadas a fin de priorizarlos como un conjunto de decisiones para su implementación. Los criterios se priorizan y se les asigna un peso antes de aplicar a todas las alternativas disponibles.
para obtener una puntuación para cada alternativa. A continuación, las alternativas se clasifican según la puntuación. Tal como se utiliza este proceso, puede ayudar a priorizar las métricas de calidad. Ustedes han visto el tema de la escala de Likert, donde asigna valores 0, 1, 2, 3, 4, o muy deficiente, o muy malo, regular, bueno y muy bueno. Entonces cada aspecto puede tener una puntuación. Entonces yo busco qué cosa es lo más importante, ¿no? Modelo lógico de datos, representación visual de los datos de la organización, descritos en el lenguaje de los negocios e independientes de cualquier tecnología específica. Se puede utilizar para identificar dónde pueden surgir incidentes sobre la integridad de los datos u otros problemas de calidad. Esto relacionado sobre todo con la parte de proyectos, básicamente, ¿no? Acá tenemos otra representación sobre ese diagrama matricial. Ayudan a determinar la solidez de las relaciones entre los diferentes factores, causas y objetivos, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta. La razón del rechazo puede ser por características del producto, bueno, malo, precio, servicio postventa, costes de mantenimiento y otras cosas a considerar. La simbología, ¿no?, que podemos utilizar, muy simple. Única razón para el rechazo de la propuesta. Razón principal del rechazo de la propuesta, y este triángulo que implicaría razón contribuyente al rechazo de la propuesta, ¿no? Acá están nuestras propuestas numeradas, está 1, 2, 3, ¿no? Y la razón del rechazo. Porque de repente acá, como vemos, la propuesta 6 tiene, ¿no?, una única razón y por lo tanto no va. Este producto no va porque el precio es demasiado alto. Bueno, entonces ahí vemos cuál es el motivo, ¿no? Entonces, generalmente 10 propuestas me parece algo ya exagerado, pero bueno, está ahí el ejemplo. Lo otro es un mapeo mental, que es un método diagramático para organizar visualmente la información que manejamos. Ayuda a recolectar rápidamente los requisitos de calidad, las restricciones, las dependencias y las relaciones del proyecto, ¿no? Lo que buscamos siempre es la calidad total, ¿no?, que es calidad para nosotros, para el cliente. ¿Cuáles son estos componentes? ¿Cuál es la filosofía de la mejora continua y el aseguramiento de esta calidad? ¿Y cuál es el método, ¿no?, cómo iniciar la calidad? Entonces, sobre esta filosofía, que quizás es lo que queremos analizar, ¿no?, en este mapeo mental, ¿qué dice, ¿no?, la filosofía? A través del tiempo, ¿cuál es la calidad del trabajo, ¿no? En el caso que aprendimos de Japón, de repente, basándonos en lo de la mejora continua de Edward Deming, que fue uno de los pioneros en establecer este método del PDCA, ¿no?, que habíamos hablado en la clase pasada. Plan, Do, Check, Act, ¿no? Entonces ellos tienen como filosofía esta mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Y cuáles son esas normas para el aseguramiento de esa calidad, ¿no? Entonces, hay estándares, ¿no? Sobre todo en los ISO 9000 tenemos bastante desarrollo del tema de calidad. La planificación de pruebas e inspección, como ya hemos dicho, estas son necesarias. Estas mediciones del aseguramiento de la calidad nos dan la tranquilidad de que lo que hemos hecho está bien, está dentro del estándar, ¿no? Ahora, ¿calidad tiene que ver con cumplimiento de plazos? Sí, para eso tenemos también indicadores. Hemos hablado del SPI, ¿no? El SPI que me permite qué cosa, que yo, sobre el método del valor ganado, me asegure el cumplimiento de ese cronograma.
para ver si voy a llegar o no voy a llegar de acuerdo a lo que yo estoy planeando, de ese valor planeado, ¿no? Durante la fase de planificación, el director de proyecto y el equipo de proyecto determinan cómo probar, inspeccionar el producto, el entregable o el servicio para satisfacer necesidades y expectativas de los interesados, ¿no? Así como la forma de cumplir con el objetivo para el desempeño y la fiabilidad del producto. Entonces, las pruebas en las inspecciones dependen de la industria y pueden incluir, ¿no? En nuestro caso, la industria de la construcción, trabajamos con concreto, ensayos de compresión, trabajamos con el material suelo, pruebas de densidad seca, pruebas de Proctor, pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pruebas alfa y beta en los proyectos de software, pruebas de resistencia en proyectos de construcción, inspección en fabricación y pruebas de campo y pruebas no destructivas para la ingeniería, ¿no? Una prueba no destructiva, en el caso nuestro, es la prueba de esclerómetro. Ahora ya han salido equipos mucho más sofisticados, ¿no? En el caso de las densidades de campo, existen equipos que utilizan simplemente disparos al suelo para medir la densidad. O sea, ya no tengo que utilizar, ¿no? Toda esa prueba que toma un tiempo muy grande para calcular, basándome en el Proctor, cuál es el valor de la estructura de ese suelo a nivel de compactación. Igual, ¿no? Hay equipos ya que te miden la densidad solamente con un pulsador, ¿no? Entonces, como eso que utilizan los médicos, lo colocas, te hace la lectura y sabes qué resistencia. El esclerómetro es otra prueba, ¿no? Reuniones, estas reuniones son importantes porque ahí se toman acuerdos para justamente discutir sobre el tema de la calidad, ¿no? Los participantes de estas reuniones pueden incluir cualquier persona que tenga responsabilidades relativas a las actividades de la gestión de la calidad del proyecto y otras personas, según sea necesario, ¿no? Dentro de las salidas del plan de gestión de calidad tenemos, ¿no? Estas que prácticamente van a describir, es decir, van a ya contextualizar, vamos a decir así, cómo se implementarán las políticas, los procedimientos y las pautas para alcanzar los objetivos de la calidad, ¿no? Describe las actividades y los recursos necesarios, de repente acá simplemente el presupuesto, ¿no? Cuando nosotros hicimos la planta de la compañía minera Minas, les hablo del año 1995-96, tal era la cantidad de pruebas que a la empresa le resultó, yo trabajaba para la contratista, resultó mucho más económico montar un laboratorio, ¿no? Que estar llevando en ese tiempo a San Agustín, estábamos en el Cono Norte, en el Parque Industrial del Cono Norte, ¿no? Todas las pruebas que todos los días se tenían que hacer. Entonces, dentro del proyecto teníamos un laboratorio, ¿no? Un laboratorio con la prensa, con todo lo que hacía falta para hacer. En ese tiempo utilizamos el CAPI, ¿no? Ahora ya no se utiliza eso porque se ha demostrado que te daña la salud, a pesar de que el técnico siempre andaba con su máscara, ¿no? Con su respirador para no respirar ese azufre, porque está hecho a base de azufre el CAPI, ¿no? Pero era lo que nosotros cocinamos. Y en la misma aún hemos hecho un tiempo nosotros, hemos utilizado ese tipo de para uniformizar la superficie de contacto. Ahora se utilizan almohadillas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? El estilo y el grado de detalle del plan de gestión de calidad se determina en función de los requisitos del proyecto, ¿no? Y dentro de estas salidas también podemos hablar de los estándares de calidad que serán utilizados
por el proyecto, objetivos de la calidad del proyecto. Todos estos estándares de calidad deben estar señalados en las especificaciones técnicas y en los planos, ¿no? Entonces, eso está ya señalado, ¿no? Ahora, ahí también quizás convenga hacer un comentario, ¿no? Porque muchas veces dice, pucha, si el supervisor no me pide pruebas, ¿por qué las tengo que hacer yo? Miren, muchas veces, y esto ustedes lo van a comprobar cuando ya estén en obra, los obreros, el maestro, no entiende el tema de dosificación en volumen, ¿no? Y en más de una oportunidad, yo en esta última obra con el maestro, que era un maestro ya que ha trabajado en Tintaya, tenía mucho recorrido, pues uno dice, pues este maestro maneja y conoce. Entonces le decía, maestro, hay que dosificar, sobre todo el concreto in situ, el que preparamos en obra, ¿no? Ya, vas a hacer un concreto 175, acá está el diseño de mezcla, utiliza lo que dice en volumen. Y a veces el maestro cargaba en el trompo más cemento de lo que debería utilizar. Si la supervisión y yo no controlo eso, de repente hubiéramos estado gastando pues más de la cuenta y al final siempre vamos a decir, ¿por qué tanta plata hemos gastado? Porque los concretos que te estás baseando de acuerdo a tu maestro y a tu dosificación, en vez de ser 210 y que por norma debería llegar, ¿no? Tiene que tener, una cosa es el F', ¿no? Y otra cosa es el F' requerido, ¿no? El requerido tiene que tener siempre un poco más de resistencia. ¿Y por qué? La pregunta que siempre les he contado en el curso de construcción. Porque el curado en laboratorio es pues con todos los cuidados del caso. En cambio, el curado que se hace en obra, en esa viga vaciada, en esa losa, en esa columna, no está sumergida bajo agua. Ustedes saben muy bien que el curado es fundamental para que ese concreto llegue a la resistencia. ¿Qué pasaría si tu probeta de concreto 210 llega, después de haber estado sumergida 28 días, llega a 215? Tú dices, excelente, estamos bien, hemos pasado la prueba. La respuesta es no, no has pasado ninguna prueba. Me dice, pero ¿por qué, ingeniero, si ha salido 215? Sí, pues ha salido 215 en esa probeta que 28 días ha estado bajo agua. Tu columna, tu viga, tu losa, el elemento, tu zapata ha estado 28 días sumergida en agua. No. Entonces ese concreto estará 215 o estará menos de 215. Ustedes tienen la respuesta, ¿no? Roles de responsabilidad en cuanto a la calidad, ¿no? Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad. Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto. Todo esto son las consideraciones que al final de todo esto debemos tener una respuesta. ¿Cuáles son esas herramientas de calidad que se utilizarán para el proyecto? Y procedimientos tales como abordar la no conformidad, procedimientos de acciones correctivas o procedimientos de mejora continua, ¿no? ¿Cuáles son las métricas de calidad? O sea, bajo qué, o sea, toda métrica es una medida, entendamos esto, ¿no? Entonces, nosotros a estas métricas les definimos como indicadores, un indicador, ¿no? De la temperatura, ¿no?
Puede ser en grados centígrados o grados Fahrenheit. Nosotros trabajamos con grados centígrados. Si yo quisiera medir la temperatura del concreto, ¿qué instrumento voy a utilizar para poder medir esa temperatura del concreto antes del inicio o la colocación del concreto? Necesito, ¿no?, un termómetro, ¿no? Entonces voy a hacer una medida de temperatura en grados centígrados utilizando un instrumento que se llama termómetro. Entonces todo eso es lo que tengo que establecer, ¿no? En el caso del costo del valor ganado, ¿cuál es el indicador? El indicador del desempeño se define como CPI, ¿no? ¿no? Y se determina mediante una ecuación con valores que yo voy a sacar de lo que estoy ejecutando, ¿no? El valor planeado, el valor real y el valor ganado me va a dar ese CPI, que es ese indicador. Si ese indicador es mayor que 1, quiere decir que estoy gastando menos de lo que he planeado. Si ese indicador es menor que 1, estoy gastando más de lo que yo había pensado gastar. Entonces, vean ustedes cómo encontramos. Entonces, esas son las métricas, ¿no? Y un conjunto de métricas diarias me permite tener una tendencia o un registro que en el tiempo lo puedo manejar, ¿no? Entonces, una métrica de calidad describe la manera específica, un atributo del producto del proyecto y la manera en que el proceso, ¿no?, va a controlar la calidad y verificar su cumplimiento. Ejemplo de métricas que incluyen porcentaje de tareas completadas a tiempo, el desempeño del costo medido por el CPI, ¿no? Tasas de falla, número de defectos. Entonces, esta podría ser, tasa de fallas puede ser un indicador, ¿no?, de tantos procedimientos, ¿cuántos han fallado? Tantos. Ya, entonces ya tengo que tomar en porcentaje, lógicamente, ¿no? Número de defectos identificados por día, tiempo de inactividad total por mes, errores encontrados por línea de código. Todo esto, en estos ejemplos, son lo que podría yo hacer uso. Otra serían las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, ¿no? Sobre todo en el plan de gestión de riesgos, porque si la calidad no está bien, ¿esto qué quiere decir? Que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque todo está saliendo mal. Esto nos permite retroalimentarnos y cambiar la forma de ejecutar o de hacer las cosas, ¿no? Entonces son las decisiones sobre el enfoque de la gestión de la calidad que pueden requerir cambios en el enfoque ya acordado, ya establecido, para gestionar el riesgo en el proyecto. Y sobre el tema de la línea de base del alcance, puede cambiar si se debe añadir actividades de gestión de la calidad. El diccionario del EDT también registra los requisitos de calidad, los cuales pueden necesitar una actualización en caso de haber cambio. Registro de lecciones aprendidas, matriz de trazabilidad, registro de riesgos y registro de interesados, ¿no? Entonces, vemos todo cómo esto ayuda para poder entender la calidad. Bien, veamos sobre el tema de gestionar la gestión de la calidad, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Y a ver si tengo acá. Creo que esto ya les mostré un poco a los chicos pero de costos. No sé. Mm,
Por decir acá, este es un protocolo para calidad, ¿ya? Protocolo de vaciado concreto. No precisamos la estructura porque van a ser diferentes. La obra, vamos a poner un poquito acá, es la obra Colegio Medalla, el consorcio, pero para ponerle la fecha, ¿no? La especificación: media caña de cemento pulido para drenaje, ¿no? Instalaciones sanitarias, ¿no? Acá habla del adicional 1, especialidad, ¿no? Ubicación: azotea del pabellón de primaria, aseguramiento de la calidad, concreto, ¿no? Media caña, ahí está el detalle de cómo se va a hacer esto, ¿no? ¿No? Para la canaleta, y todas las consideraciones antes del vaciado: ubicación de la estructura, concreto pobre desolado, etc. ¿No? Cumple, no cumple. Simplemente es marcar, como ven, son: antes del vaciado tengo que verificar esto, el encofrado, el proceso de vaciado, ¿no? El acabado de la superficie, verificación del acabado, entonces todo esto cumple, no cumple, ¿no? Acá la firma del contratista, el control de calidad, la firma, el nombre y la fecha del residente y por parte de la superficie, ¿no? Entonces fíjense, esta es una ficha que tenemos que desarrollar. Eso se tiene que establecer, que para cada procedimiento, sea el mínimo procedimiento, tiene que contar con una ficha que especifique. Entonces, antes del vaciado, para liberar esto, me tienen que dar a mí todo tiene que estar ok, porque si hay algo que no cumple, decir, ¿sabes qué? Anda, corrige esto, ¿no? Esto es algo de lo que estamos logrando, ¿no? Con referencia a la calidad. Y como esto tenemos ficha para todo, ¿no? Para todo. Para el encofrado, para el acero, para todo. Entonces, esto forma parte de todo ese dossier de calidad que debemos nosotros tener en el archivo para poderlo mostrar cuando haya la necesidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se gestiona la calidad, gestionar la gestión de la calidad, ¿no? La definición señala lo siguiente: convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización, de la empresa, de la institución, de lo que haga mención el proyecto. Beneficio, ¿no? Es un incremento de la probabilidad de cumplir con los objetivos de calidad. Entonces, con esa ficha que les he mostrado, si todo está ok, cumple, o sea, podríamos decir esto va a salir mal, no creo, ¿no? Porque todo yo me pongo antes del vaciado. Entonces, ustedes han visto, antes del vaciado ya he verificado. Ahora, todo está ok, está liberado, ya, vacía, ejecuta, empiezo a ejecutar y empiezo a checar todo lo que después del vaciado o durante el vaciado tengo que estar viendo, que esté vibrado, porque lo previo tiene una relación de condiciones previas, pero cuando esté vaciando, ahí voy a ejecutar vibrado. El vibrado, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es la forma correcta de vibrar un concreto? Entonces, para eso tenemos que estar presentes, ¿no? Entonces,
supervisión y el contratista, a través de los ingenieros, están observando el procedimiento, ¿no? Para que si hay algo que no esté bien, oye, está vibrando mal, dile a tu operador que vibre correctamente, ¿no? Ese traslado al concreto no es el más adecuado, está segregando, por favor, corrige en el proceso, ¿no? Entonces, ese es el aseguramiento. Gestionar la calidad utiliza los datos y resultados del proceso de control de calidad para reflejar el estado global de la calidad del proyecto a los interesados. ¿Cuáles son las consideraciones a tener? Sobre gestionar la calidad se denomina a veces aseguramiento de la calidad, aunque gestionar la calidad tiene una definición más amplia que aseguramiento de la calidad, ya que incluye el trabajo no relacionado con proyectos, ¿no? Aseguramiento de la calidad trata del uso eficaz de los procesos y cumplir los estándares del proyecto, ¿no? Entonces veamos en este cuadro, nuestra gráfica, la evolución de la gestión de la calidad, ¿no? En las abscisas tenemos implicación de la dirección y en las ordenadas evolución en el tiempo. Tenemos inspección, tenemos control de la calidad, tenemos aseguramiento de la calidad, gestión de la calidad y la excelencia empresarial, que debería estar dado por la aceptación de todo lo que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Y fíjense cómo esto ha ido evolucionando a través de los años. Entonces, antes simplemente había que controlar y que las especificaciones se cumplan, nada más. ¿Eso en qué año? En 1920, ¿no? Luego ya dijimos, no, ¿sabes qué? Hacia 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, donde justamente empieza a tenerse esta Guerra Fría, se refiere a los medios operativos utilizados para satisfacer los requisitos de la calidad, ¿no? Normas del mercado y todo eso, ¿no? Hacia 1970, el aseguramiento de la calidad, y hablamos de la mejora continua, ¿no? Tiene por objeto la confianza en la satisfacción tanto dentro de la organización como a los clientes externos y a las autoridades, ¿no? Hacia 1990, entre estos 20 años, incluye control de calidad y el aseguramiento de calidad, así como los conceptos adicionales de políticas de calidad, planificación de calidad, ¿no? Entonces las ISO 9000 surgen en esta etapa. Y del 90, ya siempre hablando un poquito de cómo ha ido evolucionando ya la excelencia empresarial, ¿no? El reconocimiento por parte del mercado, voy a decir, mercado relacionado con la industria a la que le corresponde, sobre el posicionamiento de marcas, ¿no? Entonces hay una competencia por este tema de predominio en el mercado con la marca que yo genero, ¿no? Eso aplica en el caso de los productos, ¿no? De repente en todo lo que son aditivos, Sika, ¿no? Quema, Z, ¿no? Lo que son cementos, ¿no? Últimamente el cemento Yura está un poquito cayendo o decayendo por el tema de las adiciones puzolánicas que están teniendo estos nuevos cementos, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, les digo, porque conversaba con un ingeniero química, el ingeniero Carlos Guerra, me dice, ese es un problema un poco serio. Por eso es que se hace un diseño de mezcla, ¿no? Porque a veces pensamos que el cemento pues es lo que le va, y es lo que garantiza la resistencia, ¿no? Esa relación agua-cemento debe ser, pero si el cemento que tú utilizas es un cemento para acabados, para tarrajeos, entonces hay una diversidad pues que
podría llevar a una confusión. Y a veces me resulta, dice, pero si es cemento, yo le estoy echando este cemento y mira, no me sale la resistencia. Es que tienes que leer cuáles son las especificaciones de ese cemento. Pues ahí hay que tener un poco de cuidado. Les digo esto como amigos, ¿no? Entonces, veamos un poquito, preocupémonos de que sobre todo el concreto elaborado en obra sea basado en un tipo de cemento y uno agregado. Nosotros le damos al laboratorio ese tipo de cemento, voy a usar esto, usemos eso, porque el diseño está para ese cemento, ¿no? Y yo no me puedo mandar que sí, en base a la experiencia, 1, 2, 3 es cemento 210. ¿Qué tipo de cemento estás usando? El HD, el HF, el HE, por eso, ¿no? Gestión de la calidad del proyecto ayuda, ¿no? Diseñar un producto óptimo y maduro mediante la aplicación de guías específicas de diseño, fomentar la confianza de que el producto futuro cumpla con los requisitos y expectativas, confirmar que se utilicen los procesos de calidad y cumplir con los objetivos de calidad del proyecto. Mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos y actividades a fin de lograr mejores resultados y desempeño y aumentar la satisfacción de los interesados, ¿no? Entonces, como ven, calidad no solamente es en el producto, es decir, un concreto, ¿sí? Es parte de la calidad, pero el tiempo, el costo, tiene que ver con la calidad también, ¿no? Porque si yo voy a hacer un producto, acá por eso hablamos de eficiencia, ¿no? La eficiencia se define como alcanzar el objetivo utilizando la menor cantidad de recursos. Es una ecuación simple. Hacer más con menos, ¿no? Entonces, si yo evalúo eso es eficiencia. Entonces, la eficiencia podría ser sinónimo de calidad, sí. Ahora, ¿hay una diferencia entre eficiencia y eficacia? Sí, no es lo mismo. Eficacia se basa en lograr el objetivo. Muchas veces no me interesa el tiempo, eficiencia. Les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, yo otorgo un examen, ¿no? Un joven me entrega el examen a los 10 minutos y el otro joven me entrega el examen al término de la hora, ¿no? Los dos se sacan 20. La pregunta es, oye, está bien, los dos tienen 20, mucho a lo máximo estos alumnos. ¿Quién es mejor? ¿O quién es más eficiente? Es más eficiente el que ha rendido en menos tiempo, ha utilizado el recurso tiempo. O sea, es más eficiente, ¿no? Si son 60 minutos, he utilizado, o sea, un sexto más eficiente o un sexto del tiempo que el otro se ha tomado. Entonces, eso es lo que a veces uno valora dentro del proceso de ejecución, ¿no? O el proceso de la formulación del proyecto, esos resultados. Entonces vamos a hablar de gestionar la calidad, ¿no? Estas son las entradas, como ven, son lo que yo requiero o debo de tener ya desarrollado para poder tener esta gestión de la calidad, ¿no? Técnica, recopilación de datos, importante, análisis de los datos, análisis de alternativas, análisis de documentos y la salida, solicitudes de cambio, actualización del plan de la dirección del proyecto, etc. Que prácticamente vendrían a ser las mismas de las que hemos visto en la parte del plan, ¿no? Entonces, plan de la gestión de la calidad
Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros, el plan de la gestión de la calidad que define el nivel aceptable de la calidad del proyecto y del producto, y describe la forma de garantizar este nivel de calidad y sus entregables y procesos, ¿no? Probablemente, como les dije, en las especificaciones técnicas nosotros debemos establecer estos niveles de estos entregables, ¿no? Y por eso se determina, ¿no?, dentro de la especificación de técnica cómo se debe ejecutar. No, veamos un ejemplo, ¿no? Acá podemos entrar de repente dentro de las obras. No sé si tenga acá el expediente técnico. No, acá está solamente el presupuesto. No tengo en este. Vamos a ver otra obra. Ya vamos a ver esta de acá. Siguiente. Estudio, metrados, análisis, cotización. Acá está el primerito, ¿no? Vamos a hablar de. Vamos a irnos a una partida. Porque tiene que ver con la elaboración. Ya por decir el concreto, ¿ya? Obras de concreto simple, solados. Entonces, te habla del cemento, ¿no? Y acá ya te dice, será Portland tipo 1P. Bueno, este cemento, este proyecto es de hace varios años atrás, ¿no? De repente ahorita ya no hay en el mercado. Pero ¿qué pasaría si han hecho un copy-paste y ahora me ponen cemento 1P? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Demostrar de que en el mercado no hay. Pero de repente puedo hacer una respuesta, hermano, lo siento, pero tráete de otro sitio, porque esto debías haberlo informado. Entonces, por ahí nosotros podemos refutar y solicitar el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque este cemento ya no se produce en la localidad y el costo de traerlo de otro sitio es demasiado alto, que tendría que haber un reconocimiento. Pero esto está en lo que va a implicar la calidad, ¿no? Y acá te dice, deberá cumplir con lo establecido en la norma ASTM C150, ¿no? Entonces, eso, hay que buscar esa norma, la C150, y eso es lo que me está pidiendo, ¿no? El cemento se almacenará de forma tal de que permita un fácil acceso para la adecuada inspección y identificación de la remesa en un almacén previsto en el campamento y protegido convenientemente contra la humedad, ¿no? Si el cemento está sobre el piso, ya pues ese cemento no es apto. Por eso se pone esas maderas llamadas parihuelas, ¿no? O yo veo la forma de suspender. Correcto. ¿Eso es calidad? Sí, señor, eso es calidad, ¿no? El ingeniero residente queda obligado a entregarle al ingeniero supervisor una copia de cada guía de la expedición del suministro de qué cosa, de cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también hay fechas de vencimiento. Si el cemento permaneciera almacenado más de 4 semanas, deberá ser sometido a ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar su resistencia. Necesitará la autorización del supervisor en 4 semanas. Por eso cuando nosotros hacemos los requerimientos de cemento, está en función del consumo que yo voy a tener semanal, ¿no? Pues yo pido 500 bolsas
Y de acuerdo a lo que estoy ejecutando, sé que esas 500 bolsas me van a durar 2 semanas al ritmo que yo voy. Porque aparte tengo vaciados de premezclado y todo eso. Entonces todo eso, como ven, está refrendado con el tema de calidad, ¿no? Agregado fino, ¿no? Se entenderá por agregado fino que parte de los agregados que pasan por la malla número 4. Te especifica la abertura que tiene esa malla, 4.76, y retenido entre la malla número 200, ¿no? Esta es la graduación americana estándar, ¿no? Material que pasa por el 1200, 3%. Hasta te dan eso. Entonces, si yo agarro, yo soy supervisor, a ver, trae tu agregado, lo voy a verificar el agregado fino, es decir, la arena gruesa. Saco una muestra, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a tu especificación, tú tienes acá un 5%. Entonces, no es apto, lo rechazamos, ¿no? Eso es algo de lo que podría ocurrir. ¿Quién tiene que hacer eso? Yo me aseguro, primero, antes de comprarle a un proveedor, a una cantera, a ver, tráeme una muestra, te advierto que tu agregado va a tener este tipo de solicitud de requerimiento de calidad. Este que me has traído en la muestra está bien, ¿no? Las cosas pueden, pero si nunca nos pide, oye, se me ocurre pedir hoy día y me puede cuestionar todo lo que, ¿no? Eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podría decir, oye, ¿sabes qué? Tu agregado no es bueno y seguramente tú has estado haciendo así, yo te doy la confianza, te lo puedo decir, pero tú tienes pues la obligación de verificarme cada muestra, cada camionada. Y acá dice, ¿no? Que yo tengo que, así como en el cemento, tú también tienes que verificar, ¿no? Etcétera. Entonces, ven ustedes que todo está descrito, hasta el agua, ¿no? El agua para mezcla y curado deberá ser limpia y no contendrá residuos de aceite, ácido, sales, álcalis, etc. U otra sustancia dañina a la mezcla o a la durabilidad del concreto. Así deberá estar exentas de arcilla y lodo. El agua deberá estar conforme a la norma AASHTO. Ya te están derivando para que tú apliques lo que dice la norma AASHTO. Y la turbidez no excederá más de 2000 partes por millón, ¿no? Entonces, fíjense eso, ¿no? Hace poco hemos tenido una tesis de un joven, Jesús Jara, que... No es Jesús Jara, ya se me dio el apellido. Fernández, Jorge Fernández, que ha hecho un trabajo de investigación muy interesante sobre la turbidez del agua, ¿no? Utilizando un componente químico que se utiliza para bajar, o sea, para flocular, así se llama, ¿no? Y que pueda decantar las partículas finas en suspensión, ¿no? Entonces, y aplica un poco con esto, porque a veces en épocas de lluvia el agua viene, pues, con contenidos suspendidos sobre partículas por la cantidad de lodos que arrastra, ¿no? el río y las bocatones. Por más que Sedapar utiliza estos floculantes, esto no abastece. Habla de aditivos, miren la calidad del concreto, cómo se debe desarrollar. Entonces, como les decía, y ya regresemos a nuestra diapositiva, ¿no? Eso es parte de lo que debe estar ya prescrito, ¿no? Entonces, pues, y describe la forma de garantizar este nivel de calidad y sus entregables y los procesos. Entonces acá cuando vemos acá la elaboración, preparación, cómo se dosifica, el mezclado, cuánto tiempo tiene que estar, ¿no?
El tiempo de mezclado se contará a partir del momento en que estando el tambor en movimiento, todos los materiales sólidos se encuentran dentro del mismo, estableciéndose como condición indispensable que el volumen de agua se agregue antes de transcurrir el primer cuarto de tiempo de mezclado. Entonces, el tiempo de mezclado te dice acá, capacidad de mezcladora de 0,50 o menos de metros cúbicos, el tiempo de mezclado es 1,25 minutos. El ingeniero supervisor se reserva el derecho de modificar el proceso o tiempo de mezclado si se comprueba que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado no producen la deseada uniformidad de composición. Es decir, podría aumentarse este tiempo de mezclado, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, todo está descrito acá, ¿no? Cómo se controla la mezcla, ¿no? El vaciado, cómo debe de llevarse a cabo. No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a 150 centímetros, 1,5 metros, salvo que se emplee un equipo especial aprobado por la supervisión, ¿no? Fases del vaciado, superficies de juntas, el vibrado, cómo debe, todo está relacionado con hasta el curado, ¿no? Listo. Entonces, no hay nada que no esté descrito en temas de calidad, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Me salteó? ¿Dónde estábamos? Ya, creo que estamos acá, acá. Bien. Dentro de los documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas, mediciones de control de calidad, ¿no? Y el informe de riesgos, que son prácticamente los mismos documentos que hemos utilizado para el planeamiento de la calidad. Activos, de igual forma, dentro de las herramientas y técnicas, podamos ver esta lista de verificación, cumple o no cumple, sobre todos los requisitos que necesitaríamos, ¿no? Pues es decir, la lista de verificación es una herramienta estructurada, por lo general, por componente, para cada una de las cosas que vamos a utilizar, para verificar si se ha llevado a cabo una serie de pasos necesarios o una lista de requisitos, ¿no? Es un checklist, ¿no? Les he mostrado ese protocolo, prácticamente está reflejado, dependerá de lo que queramos obtener para efectos de poder desarrollar. Por si en el caso de los protocolos o las fichas para la aprobación de equipos, también les voy a mostrar en la siguiente clase, voy a ver si lo puedo subir acá para que ustedes vean. Entonces pueden ser sencillas o complejas en función de los requisitos y las prácticas del proyecto. Muchas organizaciones disponen de la lista de verificación estandarizadas para asegurar. Entonces, si nosotros ya somos una empresa que tenemos estas fichas técnicas, simplemente adecuamos de acuerdo al proyecto. Entonces, no tengo que estar elaborando ya, oye, ¿sabes qué? Vamos a utilizar esto, esto y esto para ver el tema de calidad. Por eso, la especialidad de la empresa en edificaciones, ya prácticamente todo está documentado y eso es parte de uno de los grandes beneficios que podríamos tener dentro de la organización, ¿no? Tenemos el análisis de datos, prácticamente repetimos, ¿no? Análisis de causa raíz, determina el motivo subyacente básico que causa una variación o un defecto o un riesgo. Más de una variación, ¿no? Defecto o riesgo pueden deberse a una causa raíz. Entonces, existen varios métodos, el de los 5 porqués, que es un método del Lean Construction, lo podemos utilizar, el del causa-efecto, del
diagrama de Ishikawa también podemos utilizar, ¿no? La toma de decisiones, ya esto habíamos hablado anteriormente, el análisis de decisiones con múltiples criterios, porque habíamos hablado decisiones por mayoría, unánimes, y esta de múltiples criterios, ¿no? Evaluar varios criterios a la hora de discutir alternativas que afecten la calidad del proyecto o del producto. Las decisiones del proyecto pueden incluir la elección entre los diferentes escenarios o proveedores para la implementación. Las decisiones del producto pueden incluir la evaluación del costo del ciclo de vida, el cronograma y la satisfacción de los interesados, ¿no? Esto no está relacionado con la construcción, producir pellets, producir hojuelas y producir rizo, ¿no? Ganancia promedio anual, empleo de la cantidad de trabajadores, estos son los criterios, ¿no? Y de ahí podemos valorar y decir, bueno, cuál es la opción dentro de lo que vamos a elegir. Pongamos nosotros en el tema de alternativas, ¿no? Producir con excavación manual, producir con equipo pesado y producir mediante un subcontratista, ¿no? Entonces, o a ejecutar de repente un movimiento de tierra mediante un subcontrato. Entonces son las situaciones que podríamos ponerlas en estas decisiones para poder evaluar, ¿no? Acá tenemos esta representación de datos mediante diagramas de afinidad y ahí me voy a quedar en la diapositiva 41, ¿ya? Para poder continuar con lo que nos habíamos quedado en la clase pasada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Por favor, si hubiera alguna pregunta. Acuérdense del flujo que yo les había manifestado sobre el dinero que nosotros vamos a requerir para poder asegurar el financiamiento, ¿ya? De eso más o menos es lo que quería que vean ahora. No sé, creo que el volumen está... A ver. No. Ustedes me han estado escuchando, ¿sí? No se escucha, ingeniero. De repente se ha soltado.